Muy buenos días a todos y a todas, las asistentes a este seminario denominado Filosofía, Religión y Espiritualidad en torno al agua. Para comenzar, quiero dejar con ustedes al doctor Freddy Valdés, director del Instituto Interdisciplinario del Agua, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Doctor Valdés. Buenos días. Gracias, Carolina. Bueno, quiero comenzar dando las excusas de nuestro vicerrector, el doctor Carlos Lluders. Él desafortunadamente tuvo que asistir a una actividad que no pudo eludir. Estaba muy interesado en participar, me lo manifestó hace mucho tiempo atrás que estaba muy interesado en participar y dar la bienvenida, digamos, a la doctora Sepúlveda, que va a ser la expositora, y también al padre Juan. Bueno, digo padre Juan, aunque él no está muy de acuerdo, él le gustaba que lo llamen Juan. Bueno, para nosotros como Instituto del Agua, es muy importante esta actividad porque creemos que es parte de nuestra misión en cuanto a que este patrimonio que es el agua se vea desde distintos puntos de vista. Y por cierto que es muy importante verlo desde el punto de vista de la filosofía, de la religión y de la espiritualidad. En tal sentido agradecemos mucho la presencia de ambos expositores y también de nuestra decana, la doctora Sandra Arenas, que también nos acompaña el día de hoy. No quiero alargar de más, quiero dejar el paso, digamos, a lo importante que son los expositores, así que muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, doctor Valdés. También voy a dar el pase a la doctora Arenas. Por favor, Sandra, si nos puedes dar tu saludo de bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Le doy la bienvenida a Juan Eduardo, a nuestra facultad y a nuestra universidad, aunque sea virtualmente. Ahora, esta es una actividad que yo creo que refleja de alguna forma el interés de la universidad y también de nuestra facultad de generando más redes, más lazos, tanto académicos como con el mundo de la sociedad civil, digamos, vínculos con el entorno más inmediato. En torno a temas que tan importantes como es el agua, digamos, un elemento que nos une a todos como símbolo de transformación y diría yo una metáfora incluso de forma ética de vivir. Entonces, en ese sentido yo creo que es una primera actividad de otras muchas que esperamos vayan ayudándonos incluso a no solo a generar redes, sino que a profundizar las reflexiones en torno al agua en relación con el buen vivir, ¿no? Así que bienvenidos a ustedes y les dejo ya la palabra. Muchas gracias, decana. Bueno, para continuar con la actividad y para comenzar las ponencias, vamos a dejar con ustedes a la doctora Jessica Sepúlveda, quien nos va a relatar el tema hacia una ética sagrada del agua. La doctora Jessica Sepúlveda Pizarro es académica del Centro de Ética y Responsabilidad Social Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco. Es asistente social formada en la Universidad de la Frontera y doctora en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Su área de especialización en docencia e investigación conjuga las temáticas de ética, sustentabilidad, interculturalidad y espiritualidad. En el área de la ética ambiental imparte cursos de pregrado y posgrado y actualmente participa como investigadora en el Centro Internacional Cabo de Hornos para estudios de cambio global y conservación biocultural. En sus publicaciones aborda los temas de sustentabilidad e interculturalidad, sustentabilidad universitaria, ecosofía y cosmosofía. Rogamos enviar sus preguntas y sus consultas por el chat interno de esta plataforma para que sean contestadas al finalizar la jornada. Así que sin más preámbulo, vamos a dejar con ustedes a la doctora Jessica Sepúlveda. Jessica, adelante, por favor. Muy buenos días a todos y a todas los presentes. Encantada de estar en este espacio y de esta iniciativa que surgió así como siempre en los pasillos, las conversaciones también con Freddy y en un coloquio justamente de ética biocultural con el doctor Ricardo Rossi. Y contenta también de que se dé la posibilidad de que podamos también meditar y reflexionar sobre otras formas de entender el agua, que no sea como lo comúnmente se piensa como un recurso natural. Entonces yo voy a mostrar la ponencia. Traje un PPT. ¿Se ve? Sí. Ah. Si lo pudiese poner en formato presentación. Ya, ahí.
Justo abrí en PPT ya. Ahí, ¿se ve? Muy bien, muchas gracias. Sí. Ya, bueno, yo no los veo a ustedes, ¿ya? Pero cualquier cosa, bueno, entiendo que después pueden hacer las preguntas por el chat. Disculpa. Espera un momentito, que justo lo tenía abierto. Ahora sí. Bueno, inicio entonces la exposición. Bueno, yo me lancé con este tema que se puse que hacía una ética sagrada del agua, porque justamente es la invitación a pensar otra forma, otra percepción de entender el agua y que es muy propia también de la espiritualidad y de las religiones, ¿ya? Entonces estoy haciendo una articulación de tres grandes temas, ya que incluso tienen dominios disciplinares diferentes. Por un lado está la ética siempre nos lleva a los temas de la morada, del comportamiento moral, de los cohabitantes que habitan, ¿no es cierto?, en esa morada, y también al carácter, a la formación de sus habitantes para tener una buena convivencia, ¿ya? Ahora, cuando ya estamos hablando de agua es porque también me estoy asentando en una ética particular que no es la ética tradicional antropocéntrica, ¿ya? Sino que ya estamos hablando de una ética en la cual ya estamos hablando de las éticas ambientales, ecológicas, donde el concepto de morada se extiende también a otros cohabitantes. Y en este caso, ¿no es cierto?, que nos convoca el agua. Por otro lado, estoy poniendo el tema de los sagrados, ¿ya? Los sagrados es un tema bien complejo, no es fácil, es el objeto de estudio de lo que podríamos llamar las disciplinas de los historiadores y la fenomenología de la religión, por lo tanto, tiene una data, ¿no es cierto?, de muchos años de estudio y por lo tanto no es fácil tampoco su definición, ¿ya? Pero lo que sí podemos aclarar es que cuando hablamos de lo sagrado, estamos hablando, ¿no es cierto?, nos estamos metiendo en el ámbito de lo religioso y lo espiritual, ¿ya? Y en este sentido, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el ser humano concebido como un ser religioso, como así lo atestiguan los estudiosos de la religión, ya de que este ser humano religioso ha existido desde tiempos arcaicos. Y cuando hablamos de agua, obviamente ya entramos, ¿no es cierto?, a, a estudios, ¿no es cierto?, que generalmente ha predominado una visión más desde la gestión ambiental como recurso. Ahora bien, algunas constataciones empíricas de por qué me lancé con este tema. Primero que nada, cuando hablamos de la sacralización del agua, entender también que el fenómeno de la desacralización de la naturaleza es un fenómeno relativamente nuevo, o sea, tiene una data, nace ya con el pensamiento, se instala con la mentalidad moderna, y específicamente con el pensamiento científico. Anteriormente, premoderno, existía una cosmología más animista, ¿ya? Y después se instala, ¿no es cierto?, una cosmología más mecánica, donde la naturaleza, el agua pasan a ser seres inertes, objetos inertes, ¿ya?, que no tienen vida. Por otro lado, nos vamos encontrando de que muchos de los movimientos ecologistas actuales está surgiendo una conciencia ecológica donde también empiezan a abogar por la sacralización de la naturaleza y del agua, ¿ya? Entonces, por lo tanto, empiezan a pensar, ¿no es cierto?, que el agua no solamente es este recurso, esta materialidad que está al servicio del ser humano, ¿ya? Por otro lado, también hablar de filosofía y espiritualidad en el tema de la ética ambiental es también una algo interesante, porque como dice el filósofo ambiental de la ética ambiental Callicott, es realmente muchas de las fundamentos morales de las éticas ambientales que surgen en los años 70 del siglo pasado, un poco antes, también empiezan a tener influencia de la filosofía y espiritualidad oriental, ¿ya? Una Nernaz no se puede entender sin el pensamiento Advaita, ¿verdad? Entonces hay muchos elementos ahí que nos van diciendo de que las éticas ambientales, su fundamentación moral, también se van alimentando de la filosofía y de la espiritualidad, ¿ya? Por otro lado, en términos concretos, o sea, muchos de los conflictos ambientales que vivimos en nuestro país a nivel planetario, nos encontramos siempre con visiones antagónicas en las cuales siempre hay una idea, por ejemplo, se va a instalar una hidroeléctrica, por lo tanto hay una concepción del agua como recurso natural, como un objeto, ¿ya? Y por otro lado nos encontramos que siempre en estas instalaciones de hidroeléctricas están, ¿no es cierto?, se instalan en espacios vitales, están pueblos indígenas como el pueblo mapuche, donde la noción del agua tiene una connotación, ¿no es cierto?, animista y sagrada,
¿ya? Entonces nos encontramos estas visiones antagónicas. Por otro lado, también vamos encontrando una ecologización de las religiones, que también es un fenómeno nuevo, ya donde las religiones están haciendo sus nuevas exégesis, ¿ya? Y van entendiendo, ¿no es cierto?, haciendo nuevas interpretaciones ecológicas de sus religiones. En este caso, nosotros en el encíclica Laudato Si, que sale en el año 2015, es justamente una nueva exégesis para entender, ¿no es cierto?, la ecología en el pensamiento cristiano. Bueno, hay muchos autores que están hablando de esta abogar por lo sagrado. El famoso filósofo coreano que tanto ya se lee, Byung-Chul Han, dice, ¿no es cierto?, en su Loa a la tierra, respetar exige alabar. Hemos perdido por completo la veneración a la tierra. También Luis Oyarzún, filósofo chileno, en su defensa de la tierra, dice, la preservación del suelo es un deber sagrado. Y así podría enumerar a muchos otros autores emblemáticos del mundo ambiental, donde también van hablando del tema de lo sagrado, aunque no lo se desarrollan en términos teóricos. Ahora bien, hablar de lo sagrado es, como señalé anteriormente, no es fácil, ¿ya? Pero si nos vamos a la etimología, tiene una raíz indoeuropea de la palabra sac, que significa real, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hablamos de toda experiencia sagrada es porque hacemos contacto con eso real, con una dimensión que trasciende a la persona, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es eso real? Eso es lo complicado, ¿ya? Porque desde un mundo monoteísta cristiano vamos a entender que eso real es Dios, ¿ya? Pero para otras religiones, como el budismo, van a hablar, ¿no es cierto?, de la vacuidad, de la experiencia de la vacuidad, del vacío, entonces por lo tanto es un misterio, ¿ya? Entonces fenomenológicamente ha sido difícil también describir, bueno, qué es lo sagrado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la Upanishad del hinduismo dice, es diferente de todo lo conocido y también de todo lo desconocido. Ya en la teología negativa, Dios como súper incognoscible. En el Tao Te Ching, el Tao que puede ser expresado, no es el verdadero Tao. Por lo tanto, siempre lo sagrado nos va a remitir, ¿no es cierto?, a ese misterio que trasciende al ser humano, ¿ya? Ahora bien, si lo sagrado nos transmite eso, ¿cuál es su lenguaje? ¿Cómo se expresa? Lo sagrado se expresa a través del mito, el símbolo y el rito, ¿ya? Por lo tanto, en mi exponencia voy a justamente hablar de mitos cosmogónicos, de símbolos del agua y del rito del agua, ¿ya? Para entender, ¿no es cierto?, porque ese es el lenguaje en que se canaliza, se vehiculiza lo sagrado, ¿ya? Lo sagrado no se vehiculiza a través de conceptos, ¿ya? Sino que esta es la forma, ¿ya? Porque justamente la expresión del mito, el símbolo, el rito, permiten, ¿no es cierto?, la polisemia, la diferente formas de entender la realidad y no se casa, ¿no es cierto?, con miradas unívocas, ¿ya? El mito siempre es un relato cosmogónico, un acontecimiento primordial, donde participan los dioses en la creación, está relacionado con la ontología porque es donde aparecen los seres, ¿verdad? Y por lo tanto tiene un atisbo de verdad. Y también, lo que es bien importante, también tiene una relación directa con la ética porque el mito siempre nos genera un comportamiento ejemplar, ¿ya? Y lo que algunos estudiosos han dicho, bueno, los mitos no tienen nada que ver con el agua, sí, porque si bien, aunque mencionan el agua, el mito, ¿no es cierto?, también genera conductas, ¿no es cierto?, que tienen que ver cómo me comporto con el agua. Y el símbolo tiene una estructura doble de sentido, ¿ya? La palabra griego symbayen, que significa unir, por lo tanto, une dos significaciones, y donde se abre un orden de realidad sagrada. Por ejemplo, cuando decimos agua sagrada, estamos hablando mucho más de su materialidad, sonoridad, sino que también estamos ya hablando, ¿no es cierto?, de que el agua nos lleva sagrada, nos lleva a otro orden de realidad, pero sin dejar su materialidad, ¿ya? Y el rito, vamos a ver que también el rito es relevante para entender también el agua. Cuando el agua pasa a ser algo sagrado, vamos a ver de que los ritos, los cultos, ¿no es cierto?, el agua toma otra dimensión que va mucho más allá de como consumo humano. Entonces, por lo tanto, estamos hablando del símbolo religioso, que en el lenguaje de la fenomenología hablamos de una hierofanía, hieros, que significa en griego sagrado, fanía, una manifestación de lo sagrado, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a repetir, cuando hablamos de una montaña sagrada, un agua sagrada o un árbol sagrado, es porque, ¿no es cierto?, estamos hablando, haciendo referencia a un fenómeno natural,
pero que, ¿no es cierto?, nos abre, ¿no es cierto?, a otro orden de natural que es trascendente al ser humano. Visto esto, quiero hacer algunas aclaraciones antes de empezar a destacar algunas valoraciones religiosas simbólicas del agua. Primero que nada, cuando hablo de los símbolos religiosos y cuando hablamos del agua como símbolo sagrado, entender que los símbolos muchas veces se tiende a pensar que son representaciones mentales del capricho subjetivo del ser humano, ¿ya? Y eso no es así, ¿ya? Los estudiosos que han estudiado los símbolos religiosos tienen todo un método de estudio, ¿ya? Y con ellos se han dado cuenta de que justamente los símbolos tienen una estructura, una morfología que tiende a lo universal, a una cierta objetividad, y que incluso, como vamos a ver, hay mitos ya relacionados con el agua cosmogónico que se repiten incluso, o que tienen una solidaridad, se asemejan, ¿verdad? Siendo, ¿no es cierto?, en tiempo y en espacios muy diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, eso también es lo misterioso del mundo simbólico, ¿ya? Porque se descubre esta estructura morfológica objetiva. Y por otro lado, los símbolos también tienen un valor existencial importante en nuestras vidas, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver con respecto al agua, ¿ya? ¿Ya? Como apuntan en realidad última, también otorgan un sentido al ser humano. Bueno, visto esto, voy a empezar a relatar algunas ideas que fui recogiendo, ¿verdad?, de distintas tradiciones espirituales y religiosas con respecto a cómo entienden el agua, esta visión sagrada, eh, en sus relatos y en toda la tradición. En primer lugar, en muchos ritos cosmogónicos, cuando digo cosmogónico, hablo la palabra cosmo, pegónico de Génesis, o sea, los relatos que tienen que ver con la creación, aparece el agua como origen de la vida, ¿ya? Esto obviamente, estamos hablando de textos milenarios, ¿ya? Antiguos, ¿ya? En el cual el agua, esto puede haber sido a partir, esta noción puede haber sido de la observación directa, ya, de la naturaleza, que el agua, ¿no es cierto?, corra, tenga sazonalidad, fluye, a lo mejor se le empieza a asociar con la idea de fuente, pero también en el mundo del misterio también hay que dejar claro, ¿no es cierto?, a lo que podría ser, ¿no es cierto?, el desarrollo de estas ideas a partir de ciertas experiencias, ¿ya?, especiales. Pero, ¿qué quiere decir que el agua como origen de la vida? Que son las aguas primigenias, las increadas, o sea, el agua no fueron creadas, ¿ya? Está esta idea como este mar oceánico, ¿verdad?, del cual surge la vida. Por eso precede la creación de lo manifestado de la forma. Por eso, como dice Mercialidad, un estudioso de las religiones, habla, ¿no es cierto?, ocupando esta palabra latina, fons et origo, fuente y origen, ¿ya? Y por lo tanto, los mitos cosmológicos hacen referencia al agua como origen de la vida. Coloco aquí un papiro del Antiguo Egipto, donde dice, en el principio era masa líquida primordial, en cuyas infinitas profundidades se agitaban confusos los gérmenes de las cosas. ¿Ya? Este era entendido como el Dios, ¿no es cierto?, que era un océano primordial. ¿Ya? Entonces, de ahí, ¿no es cierto?, surge la vida. ¿Ya? También vemos, ¿no es cierto?, los incas, ya cómo surgen ellos, es a partir, ¿no es cierto?, de sus mitos hacen referencia que surgen del lago Titicaca, entonces también el tema del agua, ¿ya? Ahora a mí me llamó la atención de un texto milenario, védico, del Rig Veda, ¿ya?, donde las aguas no solamente aparecen como lo primordial, de lo que es la creación, entendida la creación como expresado como lo móvil, ¿ya? Sino que también lo inmóvil, ¿ya? Entonces ahí dice, las aguas escuchan mientras corren, conocen el cielo y la tierra, el germen primigenio que las aguas recibieron con la afluencia de todos los dioses juntos era él. En el ombligo del no nacido está fijo el uno, aquel sobre el cual se apoyan todos los seres. O sea, el germen primigenio del agua, ¿ya?, no solo era la creación de la existencia del cielo y la tierra, sino que también fue creado, ¿no es cierto?, como germen primigenio del agua, el uno lo fijo, ¿ya? Entonces, también como ascendiente de lo inmóvil. En el mundo de la filosofía griega, Tales de Mileto, ya se considera el primer filósofo de los presocráticos, también en su racionamiento más filosófico, aunque también tenía una impronta mítica, llega a la conclusión de que el agua es el origen, ¿no es cierto?, de toda la vida.
hace todos unos tipos de racionamiento que tienen que ver con los distintos estados del agua, y le da una connotación, por lo tanto, que eran de los dioses divinas. Ahora bien, lo interesante de los relatos cosmogónicos es que también son muy sofisticados también en lo que nos entregan en su conocimiento, porque hay relatos cosmogónicos que también colocan al agua como principio, pero con una polaridad constitutiva, que puede ser la tierra, ¿ya? Y que está expresado de esta manera, como que el agua representa el caos y en polaridad con el orden. El agua representa lo amorfo en polaridad con la forma, lo oscuro en polaridad con la luz, con la muerte con el renacimiento. Entonces, hay muchos mitos cosmogónicos que hacen referencia a una pareja arquetípica de antagonismo simbólico. Por ejemplo, en el Rig Veda está la batalla del dragón Berta con Berta, no sé cómo se pronuncia, y el dios Indra, ¿ya? Donde el dragón Berta significa el caos, ¿ya? En Babilonia está el monstruo Tiamat con el dios Marduk, y en el pueblo mapuche tenemos la batalla entre la serpiente Caicay y la serpiente Tren Tren, ¿ya? Donde la serpiente Caicay representa, ¿no es cierto?, el mundo líquido, y la serpiente Tren Tren representa el mundo, ¿no es cierto?, sólido, la tierra. Y lo interesante es que para poder comprender estas lecturas cosmogónicas, esta polaridad constitutiva, no se entiende de una manera binaria, dicotómica, entendiendo el bien y el mal. Una es la serpiente mala y la otra es la serpiente buena, ya como comúnmente lo podemos ver desde una lectura más del cristianismo, ¿ya? Sino que justamente tienen una riqueza porque va mostrando estas mutaciones, esta relación, porque en la misma serpiente Tren Tren, que es la tierra, tiene en sus entrañas, en su centro, el agua congelada, ¿ya? Por lo tanto, hay un tema bien interesante, porque cuando ya Caicay se revela, ¿no es cierto?, con esta solidez que la tiene Tren Tren, hace su grito y hace que la tierra, ¿no es cierto?, se abra, llegue el sol y salen las aguas, ¿verdad? Y no solamente también con la lluvia, la tierra, ¿no es cierto?, cambia y se transforma en barro, ¿ya? Entonces, hay ahí una tensión existencial que habla de principios cosmológicos que están ahí presentes. Por lo tanto, no es tan así decir en algunas cosmologías que el agua es el principio, el uno, como en un pensamiento causal, sino que en estos relatos cosmogónicos nos hablan de esta tensión existencial. Como dice Oscar Puyol, un indólogo que a mí me gusta mucho, es la batalla al final entre los asuras y los devas, donde los asuras, que comúnmente se entiende como los dioses, pero los demonios en el mundo del hinduismo, está enfocado también a lo bueno que es el proceso de individuación, la materia, la formación, y los devas, lo divino, los dioses, pero que nunca se plasman en forma. Entonces, el exceso, una interpretación ecológica que ha sido en nuestra sociedad contemporánea, es que hemos tenido exceso de individuación, ¿ya? Y por lo tanto, necesitamos este pacto entre estos dos principios. Ahora, también podemos encontrar en estos relatos el agua como aguas curativas, ¿ya? En el Rig Veda también habla, da plena protección, amiga del hombre, aguas en la paz y en los conflictos, nuestros hijos y nietos, pues soy nuestras muy maternales médicas, ascendientes de todo lo que está quieto, de todo lo que se mueve. ¿Ya? Encontramos también en diversas tradiciones manantiales sagrados que está asociado a un hito, ¿verdad?, religioso, y por tanto beber de esa agua manantial es también curativo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos en muchas tradiciones religiosas está todo lo que es la práctica de las abluciones, de limpiarse, ¿no es cierto?, antes de entrar, ¿no es cierto?, a un lugar sagrado. Por eso mismo el agua está asociada a la purificación, tanto físico como moral, ¿ya? Entonces, es un elemento importante. Cito nuevamente el Rig Veda: llevaos, os agua, lo malo que hice, llevaos alguna culpa mía, el error que cometí contra la cualquiera, el juramento falso que hice, llevaos, ¿no? También encontramos ya una dimensión, también ya el agua, ¿no es cierto?, como una dimensión soteriológica, de salvación, ¿ya? Esto es bastante interesante. En las cosmogonías acuáticas es muy frecuente también el tema de los diluvios, ¿verdad? En diferentes tradiciones religiosas está presente el diluvio como también un estado entendiéndose como una purificación. A esa cosmogonía acuática corresponde a nivel del ser humano antropológico la hidrogonía, en el cual el ser humano se entiende, se comprende que el ser humano ha nacido de las aguas. Bueno, esto no es tan mítico si comprendemos que los 9 meses de gestación del ser humano se dan en el líquido amniótico.
Y así tenemos, ¿no es cierto?, los ritos de bautizo, de iniciación, ¿no es cierto?, donde en ellos se da el tema de la inmersión, donde uno, ¿no es cierto?, está, eh, eh, ¿no es cierto?, se regresa, hay una reintegración a lo indistinto, a lo primordial, a esa matriz, ¿verdad?, para luego en la inmersión renacer un segundo nacimiento, ¿ya? El bautizo, está muchos ritos de iniciación que hablan del nuevo nacimiento, los ritos de iniciación de la pubertad, un nuevo surgimiento de un nuevo ser humano. Entonces, en las aguas también está esta dimensión soteriológica que me refiero que es salvífica, ¿ya? Hay una idea, ¿no es cierto?, de que las aguas nos ayudan, ¿no es cierto?, son canal, ¿no es cierto?, de salvación. ¿Ya? Aquí tenemos la imagen de la flor de loto, ¿verdad? Como, ¿no es cierto?, una flor acuática que surge de la putrefacción del agua, ¿no es cierto?, surge la vida, y la flor de loto, ¿no es cierto?, como postura meditativa desarrollada también en Oriente, ¿ya? También la agua vivificadora en el Nuevo Testamento. Aquí ya no solamente se ve el agua como fuente de vida, sino que el agua como vida, ¿ya? Y por lo tanto muy relacionada con el Espíritu Santo, con la planificación del ser humano. Como dice en Juan, ¿no es cierto?, todo que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Agua como vida eterna. Ujú. Bueno, otro elemento importante es que el agua, también esta idea de que fluye nos da la idea de fuente, pero también las aguas quietas, cuando estamos en un lago, ¿no es cierto?, ocurre el reflejo, ocurre como esta idea de espejo, por lo tanto el agua también se entendía como el descubrimiento del yo, de la autoconciencia y también del conocimiento del ser humano, ¿ya? Entonces, en términos antropológicos, el agua también tiene una relación directa con la autoconciencia. Bueno, hemos visto, ¿no es cierto?, estas distintas valoraciones que tienen que ver con el origen de la vida, aguas curativas, purificadoras, soteriológicas, aguaficadoras, agua autoconciencia. Obviamente hay mucho más que he dejado, solamente me he restringido a unas poquitas nomás corrientes tradiciones religiosas, ¿ya? Pero vemos que ya nos hemos salido de esta idea del agua como recurso natural, ¿ya? Entonces, a través de la historia, el agua, ¿no es cierto?, ha habido esta idea de que el agua justamente aporta la necesidad, nos lleva al autoconocimiento, tiene una dimensión soteriológica como principio cosmológico, por lo tanto el agua, ¿no es cierto?, en esta dimensión sagrada comprende una serie de valoraciones que nos llevan, ¿no es cierto?, a la profundidad de la vida y también al sentido último de la existencia humana, y que por lo tanto también permea las actividades cotidianas. Ahora bien, ¿cómo relaciono, articulo esto con la ética? Que era un poco lo que yo mencioné al principio, que me interesaba como lanzar, porque la verdad es que no lo he desarrollado en términos todavía teóricos, ¿ya? Pero, pero sí está claro que una de las actitudes que de alguna manera va relacionado con una concepción sagrada de la naturaleza, en este caso del agua, es que genera un respeto reverencial. O sea, hay una actitud reverencial ante la vida, ante el agua, y que por lo tanto va mucho más allá cuando vemos éticas, principios ecológicos que nos parecen como principios deontológicos, nos dicen, debes hacer esto, debes comportarte de esta manera, amigable con el agua. Ese deber ser es heterónomo, viene desde afuera. En cambio, desde una mirada, cuando tenemos el agua como sagrada, no viene desde afuera, sino que viene desde el interior del ser humano, ¿no es cierto?, donde viene en esta concepción sagrada del agua esta necesidad de respeto reverencial, y que por lo tanto va acompañada, ¿no es cierto?, de una responsabilidad, ya una responsabilidad cósmica. Es difícil encontrar autores que trabajan el tema de la ética como en lo sagrado, ¿ya? Henry Skolimowski, que en su libro de la ecofilosofía, en el cual se estaba leyendo bastante, ¿ya? Él justamente coloca la parte reverencial de la vida como uno de los principios que deberían movilizar a toda ecoética, ¿ya? Puesto que justamente nos instala en otro modo de ser, en otra forma de comprender también la vida. Bueno, la verdad es que creo que por tiempo, no sé si estoy bien, lo hice bien apresurado, no sé, Carolina. Sí, doctora Sepúlveda, muy bien, muy Sí. ajustado su tiempo, pero puede terminar con tranquilidad. Ya. No, bueno, vuelvo a decir nomás que considero que la ética
tiene que recoger de alguna manera también todos estos comportamientos que tienen que ver con la relación con la naturaleza de una mirada, esta percepción sagrada, simbólica, ¿no es cierto?, de la existencia. Como dice Jung Han en su libro, ¿no es cierto?, La pérdida de los rituales en nuestra sociedad, hemos perdido esta capacidad del rito, esta capacidad de lo simbólico de la vida, y por lo tanto creo que hoy día está habiendo una nueva conciencia ecológica que va acompañada también con esta nueva conciencia de lo sagrado, a lo mejor diferente a lo que nos entregan las tradiciones religiosas o se alimenta de ella, pero que obviamente va, va haciendo tomar una responsabilidad cosmológica, como atestiguan los historiadores de las religiones, donde el ser humano, ¿no es cierto?, se ha visto como mediador de los equilibrios entre el cielo y la tierra. Bueno, eso es por mi parte. Lo dejo hasta aquí. Muchas gracias, doctora Sepúlveda, por su exposición, ¿cierto? Queremos recordarles a todas las personas que estén conectadas que por favor nos envíen sus mensajes, sus comentarios, sus saludos. Incluso queremos saludar a Juvenal, que nos está viendo desde San Carlos, así que muchas gracias por haberse conectado a este seminario. Bueno, a continuación es el turno del padre Juan Fuensalida, quien nos relatará el tema Agua, Vida y Pueblo. Juan Fuensalida Gaulén es el encargado del área de medio ambiente y director ejecutivo de la Fundación LICAN en la comuna de Tirúa. Juan nació y creció en Santiago, lugar donde entró a la Compañía de Jesús y realizó gran parte de su formación sacerdotal. Sus estudios universitarios le dieron los títulos de bachiller en teología y una maestría en trabajo social. Desde hace ya 20 años, Juan, o el padre Juan, vive fuera de Santiago, de la región metropolitana, y hace 10 años vive en una comunidad mapuche en la parte sur de la comuna de Tirúa. Este ha sido el lugar de su segunda formación, según relata, donde los vecinos, el telar, los silos, la tierra y las manos le han dado su formación, han sido sus maestras. En la actualidad acompaña a la asociación Reimo Huitral, una cooperativa de mujeres tejedoras de telar tradicional, y trabaja en temas de medio ambiente y soberanía alimentaria, huertos familiares, bosques comestibles, protección de cuencas de agua, propagación de flora nativa y cuidado del agua son algunos de los temas en los que está involucrado en este momento. Quiero con esta presentación entonces dar paso a las palabras del padre Juan para que nos cuente su visión sobre este tema. Muchas gracias, Carolina. Marmari Compu Lamien, Marmari Compu Peñí. Un gusto de estar aquí en esta mañana. Un saludo a todos y a todas. Muy agradecido por la invitación que me hace la Universidad Católica de Temuco y poder compartir algo de las vivencias de acá. Como decía en la presentación Carolina, mi vida estos últimos 10 años la he vivido desde la tierra. Desde la tierra y en concreto desde este pedacito de tierra donde vivo en Tirúa Sur, que ha sido el lugar de mi segunda formación. La primera fue las aulas, muchas horas y horas sentado, y ahora son pocas las horas que aguanto sentado. Entonces no tengo una presentación quizás tan desde las ideas, desde la organización que Jessica se encargó de hacerlo muy bien, sino más bien compartir algunas vivencias, algunos puntos que a mí me han ido haciendo eco en estos años y que creo que nos pueden iluminar desde otro ámbito, ¿no? esta vivencia. Contarles que, bueno, por supuesto lo que digo tiene la limitación de lo concreto, que es vivir en un espacio territorial y con las vivencias de una persona, ¿no? Que son las mías y de la comunidad donde vivo y las personas con las que comparto. Pero que creo que pueden ayudar también a iluminar otros aspectos y en otros contextos. Hablar del agua acá en Tirúa, uno empieza al tiro a hablar como de la carencia, de otra carencia más, de la que vivimos ya en estos territorios tan postergados. Sin embargo, llama la atención que a nivel de las precipitaciones, por ejemplo, a nivel anual, no ha variado en forma mayor. En los últimos 40 años el promedio de precipitaciones es de 1.600 milímetros.
O sea, si viviéramos en una piscina, viviríamos como con el agua hasta acá cada año, ¿no? Porque llueve para tener un 1600, 1,600 m de altura. Es mucha agua, es mucha agua. A pesar que estos últimos 5 años tenemos los 3 años con más críticos de estos 40, pero así todo tenemos bastante agua, ¿no? Lo que sí ha variado de forma importante es cómo es la presencia del agua, de las precipitaciones en el verano. Por lo tanto, tenemos el agua concentrada en menos meses del año en el invierno. Y eso nos pone como en alertas y en el problema de cómo acumular el agua, cómo juntar el agua para que nos alcance para el verano. En invierno tenemos gran cantidad y en verano ya no está lloviendo, entonces es difícil acumularla. Y el suelo es el gran aliado para esto, ¿no? El suelo es esa esponja que nos junta el agua y que la va soltando de a poco durante el verano, ¿no? Hoy justamente, 7 de julio, es el Día de la Conservación de los Suelos y podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo está nuestro suelo? ¿Cómo está esta esponja y cómo la estamos cuidando o no eh, para justamente que nos provea del agua en el resto del año? Recordemos, nosotros vivimos acá entre la cordillera de la costa y el mar. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de acumular agua en las montañas a través de la nieve, como en los valles más centrales. Em, Eso hace que un gran desafío, ¿no? Algunos hablan de que en estos 200 años de vida, los últimos 200 años de vida, hemos perdido 2 metros de suelo. A través del modo que tenemos de trabajar la tierra, hemos ido comiéndonos de alguna forma el suelo, toda esta materia vegetal que permite acumular el agua. Acá en el territorio tenemos agua en las casas de distintos sistemas. Los dos pueblos, Quidico y Tirúa, tienen APR, los sistemas de agua potable rural. Y en algunos otros lugares hay 2 APR que están en proceso de hacer. El resto hay una serie de abastos de agua que son como sistemas de APR un poco más sencillos, sistemas más comunitarios. Y hay muchos otros sistemas que permiten a 1, a 2, a 3 familias, ¿no? Tener agua, un motor desde una vertiente, con una puntera quizás en una quebrada. Y por último, ya hay algunas situaciones más críticas, como es el ir a buscar agua en bidones, ¿no? Estanques o recibir el agua en camión aljibe. Estos camiones que nos hemos ido haciendo en nuestras regiones del sur tan habituales el último tiempo, ¿no? Y que me parece a mí es un escándalo muy grande, que tenemos que darle una vuelta más de qué es lo que eso se está significando, ¿no? Hoy día, según los datos de la municipalidad y de quien ve todo este tema en la gobernación, somos 1.422 personas que estamos recibiendo agua en la comuna en camión aljibe, ¿no? Y tenemos una población levemente superior a los 11.000, es decir, el 12,9% de la población, 13%. 1 de cada 7 recibimos agua en camión aljibe. Si le sacamos toda la gente que vive en los pueblos que tienen APR y que les llega por ahí, estamos diciendo que en realidad 1 de cada 4 de los tiruanos estamos recibiendo agua en camión aljibe. Imagínense que se nos están entregando 50 litros por persona. Eso es lo que al día, eso es lo que debiéramos consumir. Y eso es lo que está bajo el rango de la OMS y pensado para la situación urbana. Es decir, tendríamos que eliminar todos nuestros animales, los perros, los gatos, las mascotas, pero también los animales de la subsistencia cotidiana, ¿no? Las gallinas, las ovejas, corderos, las vacas. Entonces, ¿cómo hacer que la vida sea sustentable también, ¿no? en el mundo rural con estas cantidades? Sí, dejando de lado todo lo que esto significa de recursos para el Estado, ¿no? Y todas las preguntas que surgen, ¿no?
como respuesta, ¿no? Los camiones aljibe, que eso es lo que significa para la población, cuánto nos está costando esta distribución, cuánto es el petróleo que quemamos con esto, ¿no? Toda la huella que dejamos con el agua. ¿Qué va a pasar cuando el APR de Tirúa no dé abasto para entregarnos agua a los del campo, a la de la zona rural? Hay comunas un poco más al norte de nosotros, tengo entendido que Arauco, por ejemplo, que tiene que salir a comprar agua a comunas adyacentes, porque si le entregan agua a los camiones que van a dejarla del campo, se quedan en la ciudad sin agua. Entonces hay que pensar, ¿no? Cómo esto es una solución parche momentánea de emergencia, pero tenemos que apuntar a lo más profundo. Porque esto afecta directamente la vida del campo, la vida de las zonas rurales. Y porque el agua, como nos decía Jessica, está íntimamente ligada a la vida. Ya voy a entrar un poco ahí, que me parece que es lo más interesante. Agreguémoslo a eso todo el tema de la forestación exógena que estamos viviendo, ¿no? Una superficie importante de la comuna que está en manos de las forestales. El 40% de la comuna está en manos de forestales. Y a partir del decreto de fuerza de ley 701, la forestación exógena ha ido en una subida muy grande, ¿no? Hay un estudio que cuenta que entre el año 97 y el 2014, la plantación forestal pasó de un 33 a un 45%. Y que el bosque nativo bajó del 13 al 11. El impacto de los monocultivos es un impacto muy grande a nivel visual, pero también como con las consecuencias que eso trae para la vida de los que habitamos este lugar. Una vida que no tocan los que son dueños y los que trabajan más directamente, los que toman las decisiones en las forestales, porque ellos viven en otras ciudades lejos de acá. Entonces ni siquiera tocan algo de lo que nosotros tenemos que comernos, ¿no? Día a día. La disminución del bosque nativo impacta también en múltiples dimensiones de la vida de la gente de este lugar. Y aquí estoy hablando del pueblo mapuche, pero también del pueblo chileno que vive en la ruralidad. Hay una serie de saberes asociados al bosque que se van perdiendo y están en amenaza frente a esta pérdida de bosque nativo. La soberanía en salud y en espiritualidad. Las plantas medicinales, las fibras vegetales, no crecen en el monocultivo. Y la expansión, ¿no? de ellos pone en riesgo una serie de conocimientos y oficios propios de esta tierra. La crisis del agua, o para otros mejor llamado conflicto, nos pone, porque hay más bien posiciones encontradas, ¿no? Que están en choque, son fuerzas que están presentes. No es algo que ha venido como solamente por casualidad. El conflicto que hay por el agua, entonces no lo tenemos solamente por el cambio climático, ¿no? Hay otras fuerzas que están aquí y que están en choque justamente dos formas de vida, dos formas de conceptualizar y de entender la vida de la sociedad. Frente a esta realidad local, nos damos cuenta que el agua es mucho más que lo necesario para preparar los alimentos y para el aseo personal y de la casa, que es como la idea básica que tenemos todos los que vivimos, ¿no? Nosotros nos quedamos ahora con la tormenta sin luz entre jueves y lunes, porque a Frontel le costó llegar, parece, a esta tierra, no sé por qué. Y nos quedamos también sin agua porque nos quedamos sin motor, ¿no? Lo que implica que, claro, todo el tema de la cocina, del agua, de la limpieza se ve modificada, hay que ir a buscar al pueblo agua en bidones, pero eso uno más o menos es capaz de pasarlo, ¿no? De llevarlo. Pero el agua permite también otra serie de vidas, ¿no? Y de vida, y cuando digo de vida, estoy hablando como de vivencias, ¿no? De que nos toman al ser humano desde dentro, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la huerta. La huerta en invierno no crece, ¿no? Los que tenemos huerta de invierno, lo que hacemos es más bien trabajar al final del verano
para que las plantas puedan crecer con esos últimos rayos de sol, y después las mantenemos en la tierra para irlas cosechando y comiendo durante el invierno. Pero necesitamos la huerta para que crezca en verano, en primavera y en verano, para poder dar la alimentación de todo el año, y que son los meses que no tenemos el agua disponible. Entonces, ¿cómo podemos tener huerta? Como este espacio, que es especialmente un espacio de las mujeres en el campo, y un espacio también profundamente espiritual. Es el lugar del encuentro con uno mismo, ¿no? Cuando uno se arrodilla frente a la tierra para picarla, para trasplantar los almácigos, para regar, para sacar maleza, lo que estamos haciendo es un acto de reverencia muy importante, de compartir con nuestra madre, la que nos da la vida, la que nos sostiene, la que nos permite pisar y sostenernos en este lugar, la que nos comparte sus alimentos, la variedad de los alimentos, lo que nos da autonomía para la vida, lo que nos da salud, porque los alimentos que trabajamos en la propia tierra no son iguales a los alimentos que podemos comprar ¿no? Aquí donde Manchana, donde la frutería alejandrina, que tiene otras características porque viene de otros territorios, porque tiene otro tipo de abono más químico, y eso también va afectando la propia salud. Entonces, no, afectar el agua es afectar la vida de las familias, la vida de las personas, la subsistencia. Todos nos hemos encontrado cómo han subido el precio de los alimentos este tiempo. Bueno, eso nos pone en una situación muy grave, porque al no tener agua también está afectando la posibilidad de tener alimentos para las familias durante la temporada que viene. Em, por lo tanto, afecta toda nuestra soberanía, ¿no? La posibilidad de ser dueños de alguna forma, más que dueños, ¿no? Administradores, y con una llave que nos permite seguir viviendo en esta tierra que nos sostiene. La huerta y la tierra es un lugar también de reflexión, de encuentro, ¿no? Donde volvemos a masticar lo que hemos estado viviendo. Es un lugar de oración muy profunda, donde nos vamos encontrando con nosotros mismos, con los demás, y desde ahí vuelve también la paz que necesitamos en este tiempo, más que nunca. Estamos necesitando paz, y quizás podemos preguntarnos qué relación tiene la falta de paz que tenemos con el desencuentro que tenemos con nuestra tierra, y quizás con la escasez de agua que estamos viviendo. Porque quizás si volvemos a tener la posibilidad de cultivar, vamos a ir volviendo a tener paz también, ¿no? Porque esa la encontramos también ahí cuando nos enraizamos en nuestra madre. Desde nuestra visión occidental, y aquí hablo de mí mismo, porque yo sigo tironeado de un lugar a otro y voy y vuelvo, y sigo siendo criado y mal criado en Santiago, eso no me lo puedo quitar. Pero vivimos en una vida tan parcializada y compartimentada, ¿no? Lleno de casilleros donde voy entendiendo las cosas que ocurren. Y así, cuando nos duele algo en el cuerpo, vamos a un especialista, ¿no? El especialista del ojo, el especialista del oído, el especialista de los huesos, y ni siquiera de los huesos, sino de los pies, de la rodilla, del hombro. Em, y así entendemos toda nuestra vida en general, ¿no? Entendemos, por lo tanto, por ejemplo, que la vida espiritual es una parte de nuestra vida, y que la generamos y la alimentamos con una parte de nuestras acciones, con una parte del día o quizás de la semana. Eh, Sin embargo, la vida es indivisible. Cuando nos duele algo en el cuerpo, nos duele el cuerpo, y nos afecta todo lo que somos, y nos afecta el ánimo, y nos afecta el trabajo, y nos afecta el compartir, y nos afecta las relaciones. Em, por lo tanto, cuando estamos tocando el agua, estamos tocando también parte de la vida, en este entenderla como una completud.
porque el agua no es solamente parte de la vida espiritual o la vida de las huertas o la vida de la casa, es parte de la vida, porque toda vida es espiritual. Y desde el entender mapuche, ahí no hay una división. Hay un vecino por aquí nuestro, don Vicente, que nos dijo una vez, en la tierra existen los ñen, están las cascadas, las aguas que corren, el mar, los cerros sagrados, los volcanes, las estrellas en medio del cielo, el sol, la luna, ninguno está solo, nada existe en soledad, todos tienen un ñen. Por lo tanto, el agua tampoco está sola, nunca. Entendemos el ñen como lo podríamos traducir, sabíamos que las traducciones siempre son parte de la tradición que hacemos, ¿no? Pero algo ligado al ámbito como del cuidador, del protector, algunos hablan del dueño, una palabra que me gusta menos. Y aquí se habla entonces del ñen lafken, ¿no? El protector del mar, el ñen leuvu, el protector del río, y así, ¿no? El de los distintos espacios de la naturaleza. Está esa presencia espiritual en cada uno de ellos. Por eso siempre estamos invitados a pedir permiso al entrar a algunos de estos espacios sagrados, porque todos estos espacios son sagrados. Cuando vamos a entrar al bosque pedimos permiso, cuando vamos a sacar unos changles pedimos permiso para sacar esos changles, cuando nos vamos a bañar al mar pedimos permiso. Antes de comenzar la rogativa pedimos permiso para poder hacer la rogativa cuando nos acercamos al mar. En los distintos espacios vamos pidiendo permiso. Y los distintos espacios territoriales llenos de agua, el Trayenco, el Mañín, el Menoco, las cascadas, los humedales, los nacimientos de agua, están llenos de esta vida espiritual. Y cada uno de ellos son espacios de encuentro espiritual, donde cada uno ha recibido algunas gracias espirituales especiales, dependiendo de los territorios. Acá en el territorio donde vivo, el territorio de la Argenche, el mar es un espacio territorial muy importante, y el mar también ha sido afectado, ¿no? También es parte de esta agua que ha sido afectada con nuestra vida, con el modo en que estamos teniendo presencia en nuestra creación, en nuestra naturaleza, en el planeta agua. En la medida que estos espacios se van destruyendo, sus ñen se van marchando, porque comprenderán que un ñen vive en el bosque, no vive en una plantación de monocultivo de eucaliptus, donde todos tienen la misma edad, donde todos chupan la misma cantidad de agua al día. Es como, imagínense una plantación de eucaliptus, se calcula, los estudiosos calculan que un eucaliptus puede estar en tiempo de crecimiento, con agua disponible, pueden tomar 200 litros de agua al día, un eucaliptus, ¿no? Y podemos ver y conocemos a la densidad en que son plantados, ¿no? Imaginémonos que tenemos en nuestras casas un tropel de unos 1000 adolescentes que tienen todos la misma edad, que todos comen la misma cantidad de pan, la cantidad, ¿no? de ollas y cómo sería nuestra vida, ¿no? El bosque lo que tiene es diversidad, distintos árboles, distintas especies de distintos tamaños y que por lo tanto se van protegiendo y compartiendo unos con otros. El agua es protegida en el bosque. En un monocultivo no puede ser protegida, porque los requerimientos de esos árboles, que no son los culpables de la falta de agua, son iguales, ¿no? Porque tienen el mismo ritmo de crecimiento y el mismo modo, y están puestos ahí y van creciendo y se van abriendo a la vida del modo que pueden. La medida que cada uno de estos espacios se van destruyendo, los ñen se van marchando. Por lo tanto, ¿cómo vamos quedando nosotros en nuestra relación espiritual? Estoy hablando de un ciudadano común y corriente, donde su vida espiritual ha estado inmersa en ciertos espacios, donde hay, por ejemplo, una cascada, donde se ha encontrado espiritualmente, donde se ha ido a sentar frente a ella
y en una piedra y ha pasado largas horas, donde se ha ido a bañar los comienzos de año en el Huetripantu para renovarse, cuando esa cascada ya no está ahí. ¿Qué es lo que pasa en la vida de un ser humano, de una persona, cuando eso ya no está? Además de todo lo que pasa en la vida de ese ecosistema. Nuestra vida espiritual, nuestra relación con la espiritualidad, con lo sagrado, va cambiando y se ve fuertemente amenazada. En la rogativa mapuche siempre se ofrece alimento, murque, caco, algunas semillas, harina tostada, el mote, ¿no? Y algo líquido también, ¿no? Siempre esta dualidad, y el líquido puede ser agua o mudai. Y parte importante de las peticiones frente a una rogativa mapuche tienen que ver, ¿no?, con el regreso del agua, con el cuidado del agua, con la vuelta de las lluvias, con la necesidad de la lluvia, con el cuidado de los sembrados. O sea, siempre está presente ahí esta petición, este agradecimiento también, porque a pesar de que es poco, todavía lo tenemos. Y la devolución que le damos a la tierra y a la vida espiritual, porque de ahí viene el regalo, a ella se la devolvemos. Y en la rogativa le volvemos a esa tierra parte de lo que nos ha dado, esa reciprocidad tan importante, tan importante. A mí me impacta el testimonio de algunas personas que lloran frente a lo que estamos viviendo con la pérdida de agua, con la falta de agua, porque ya no pueden hacer huerta, porque ya no pueden tener la vida que quieren tener, porque están pensando que van a tener que irse al pueblo o a la ciudad, donde la vida que ellos conocen y que han desarrollado durante toda su historia no está. Como además donde tienen que perder parte de lo que han ido recibiendo de sus mayores, de las generaciones anteriores, esas semillas que ha sido cuidada por su abuela. ¿Cuántas semillas preciosas he recibido? Estoy pensando ahora en una señora de Cerro Negro, ¿no? Que me regaló las semillas de lechuga de su abuela, que han ido pasando ya más de 80 años en su familia y en sus manos, y esa persona, si no las puede cultivar, se pierden esas semillas. Y se pierden también parte de esa biodiversidad, de ese regalo que hemos recibido, porque ya no tenemos agua. El proceso de recuperación, por lo tanto, cuando hablamos, y el pueblo mapuche habla del proceso de recuperación, está hablando también de este proceso. No solamente de las hectáreas de tierra, ¿no?, sino de la calidad de la tierra, de la recuperación y resistencia para que este pueblo y todos los pueblos que habitamos esta tierra podamos vivir. Porque los que queremos y hemos tomado la opción de vivir de la tierra, y en ella y con ella, que podamos tener esta posibilidad. Y para eso necesitamos no solamente un espacio donde poner nuestra casa, sino también necesitamos las condiciones para que esa vida sea posible. Y para eso necesitamos del agua. Necesitamos del agua que no solamente la recibamos en camiones de aljibe para poder cocinar, sino que la podamos también para poder sembrar, para poder trabajar, para poder tener vida, para poder tener nuestros remedios, nuestro lagüen, para poder volver a tener un territorio lleno de fertilidad, lleno de vida, un territorio que permita la vida. El agua, por lo tanto, es parte de este todo mayor, ¿no?, de este ecosistema, de este Hidroville Mañén, que incluye, ¿no?, el suelo y el bosque, incluye el mar. Entonces no estamos hablando solamente de una parte, ¿no?, sino de partes que van íntimamente ligadas y que no podemos separar, como a veces los tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón, sino que se mezclan y están íntimamente ligadas. No podemos dejar de hablar del agua, no podemos dejar de hablar del suelo y del bosque
como parte de una misma realidad que se ha visto amenazada, porque estamos amenazados en nuestra vida. Pero también estamos llenos de esperanza, porque también hay muchas semillas de esperanza que en los distintos territorios, distintas familias están poniendo sus manos para ir cuidando su suelo, su bosque y su agua, que no es la de ellos, sino que es la de todos. Muchas gracias. Gracias, Juan, por tu reflexión, tu relato. Los hemos estado escuchando con mucha atención. Yo creo que todas las personas que estamos en este seminario hoy día, a través de las ponencias de la doctora Sepúlveda, a través de la ponencia del sacerdote cierto Juan Fuenzalida, nos hemos ido dando un espacio de pensar en cómo nos relacionamos con el agua desde la espiritualidad. Entonces, para continuar con la actividad y ya darle una concreción, ¿cierto? Un espacio cúlmine, me gustaría leer una pregunta que nos llegó, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que ha estado hablando, ¿cierto? Juan, el padre Juan, y la relación entre el agua y los monocultivos, o este sistema productivo que está demostrado que puede ser, que es ¿cierto? Uno de los responsables de esta falta del recurso hídrico. Entonces, Juan, nos puede comentar usted desde su propia experiencia, pero también me gustaría, y en relación a su espiritualidad, porque lo dijo al final, dijo, yo de verdad trabajo en estos temas hace 15 años, y vengo de regiones, soy de la región de los ríos, familiares en el campo, y yo sé lo que es ir a buscar agua en bidones, porque eso es lo que hacíamos en el verano. Yo me iba con mis primos que vivían en el campo, cerca de Payaco, Nontuelá, y lo que hacíamos eso era la actividad de verano, ir con los primos chicos a buscar agua en una carretilla llena de botellas de agua. Íbamos al campo del vecino que tenía ahí un pozo que se podía sacar agua. Esa era la vida. Fue muy bonito y yo lo encontraba algo entretenido, pero después cuando fui adulta y empecé a estudiar temas de agronomía y todos esos temas alimentarios, me di cuenta que no era tan normal. Y los APRs son entidades que son yo las valoro mucho, pero les cuesta generar su gestión y todo. Entonces, esto lo voy a decir como un poco a mi criterio, esta es una opinión personal que voy a dar. Yo siento que la ruralidad está muy olvidada. Yo en ese sentido, siento que el agua va de la mano también de la ruralidad, entonces siento que hay mucho que hacer, pero frente a tanta problemática y frente a tanta desesperanza, me gustaría preguntarle, y vuelvo, padre Juan, ¿cómo nos podría usted dar, no sé si es correcto decirlo así, una luz de esperanza? ¿Qué podemos hacer las personas que estamos en esto? Le dejo la palabra. Muchas gracias, Carolina. No entendí bien, creo, o sea, la segunda parte como que relataste, pero además parece que había una pregunta sobre agua y monocultivo o algo. Exactamente, ¿qué tiene que ver el agua con el monocultivo? Y también, obviamente, ligarle un poco a la ruralidad, su experiencia en lo que vivías tú durante estos 10 años. Perfecto. Bueno, íntimamente ligadas, ¿no? El agua y el monocultivo. Primero porque los árboles ningún árbol vive sin agua. Entonces, viven gracias a eso y gracias al suelo y gracias a la luz. Hice el relato de cómo crece un monocultivo, ¿no? Cómo chupa agua. Pensemos que una familia promedio en Chile tiene 4 personas, o sea, un eucaliptus podría tomar la misma agua que una familia. Uno. Por los 50, los que reciben agua en camión aljibe, o recibimos, porque yo también acá en la casa recibo agua en camión aljibe. Y eso es lo que ellos necesitan, ¿no? Para vivir, un eucalipto. Y van bajando a las napas. A veces cuando tienen menos disponibilidad crecen más lento y lo hacen. Pero tiene también una consecuencia, porque este modelo productivo, tal como lo tenemos ahora, y no hay cambios que se vean en la industria forestal por ahora, en este sentido, la cosecha a tal raza produce un segundo problema, una segunda temática, que es la erosión, porque el suelo queda descubierto.
Entonces pasan 2 años, dos inviernos, el suelo descubierto, por lo tanto, el agua cae sin ninguna colchón previo, ¿no? En el bosque y en la naturaleza, lo que hace el suelo es protegerse. Así como nosotros nos protegemos con lana y con polar y con cosas, el suelo también se protege, ¿no? Con pasto, con arbustos, con árboles. Y el agua de la lluvia primero cae en una hoja de árbol, después cae, pierde velocidad y vuelve a caer más abajo a un arbusto y esa va a caer al suelo. Por lo tanto, la velocidad que lleva es mucho menor y la caída de esa gota no produce erosión. Pero si estamos a campo descubierto, ¿no? Esa gota cae con mucha más fuerza y va produciendo erosión. Y así como podemos ver, y todos somos testigos, como después de una lluvia grande, los arroyos, los ríos van poniéndose café, ¿no? Porque van llevando materia vegetal, suelo, ¿no? Hacia los cursos de agua y después en el mar. Hay algunas fotos satelitales de los mares, impresionante como las columnas, ¿no? de suelo están puestas también a los pies de los ríos, ¿no? Hacia el mar. Entonces vamos perdiendo suelo, ¿no? Vamos perdiendo suelo. Y más en territorios como estos, donde las pendientes son muy grandes, ¿no? Entonces, la erosión es mucho mayor y la forma que hace es que cada vez en invierno ese suelo, hay una cantidad de toneladas de suelo por hectárea que se van yendo hacia las fuentes de agua y van corriendo y se va perdiendo, ¿no? Por lo tanto, el suelo pierde fertilidad. Se calcula que después de unas 8 rotaciones de monocultivo vamos a estar viviendo en un desierto. Ni siquiera vamos a poder tener pinos y eucaliptus en esta zona después de unas 8 rotaciones, porque ni siquiera eso va a poder crecer. Ese es el efecto y la relación potente que tiene el agua y el monocultivo, ligado con el suelo, ¿sí? Porque de vuelta ahí hay una realidad que se alimenta una con otra. Y de ahí cómo tener esperanza, Carolina, ¿no? El gran tema, el gran tema. Mira, la esperanza, he ido aprendiendo que siempre va viniendo de lo pequeño, ¿sí? A pesar que a un santiaguino le cuesta creer eso y vivirlo de verdad, porque uno vuelve a ver como a Santiago para ver las soluciones. La esperanza está en esas familias que están volviendo a plantar nativo. Nosotros en este minuto estamos con un proyecto, por ejemplo, en la fundación de protección de aguas y bosques. 10 familias este año, 10 familias el próximo, de poder tratar de buscar soluciones a esto, ¿no? Y hay 10 familias que nos han dicho, nosotros estamos dispuestos a sacar el monocultivo y ir volviendo a plantar nativos. Durante esta semana estamos repartiendo 1.200 árboles nativos para ir forestando estas cuencas de agua, para justamente volver a darle vida a este suelo y permitir que esta esponja se vuelva a ir creciendo cada vez y ir teniendo agua para nuestros veranos. Tú tuviste suerte, Carolina, de que podía ir, al menos el vecino tenía agua en la quebrada y podía convidar. El tema es que aquí ya las quebradas se están quedando sin agua, ni siquiera en el verano, como para poder ir donde el vecino. Pero tenemos que bajar al pueblo a buscarla. Entonces, claro, la situación es bien grave. Hay luces de esperanza. La gente que está trabajando en agroecología y que en este último tiempo hemos estado escuchando más de eso, hay proyectos muy importantes de regeneración, hay modelos además científicos en esto, eh, de la agricultura sintrópica, de regeneración, agricultura regenerativa, son distintos nombres, tienen algunos aspectos con algunas especificidades, pero al final van tendiendo lo mismo, ¿no? Al cuidado del suelo, a la vida del suelo que va rotando, a la reciprocidad, este aspecto espiritual del que les comentaba, que es el modo que el bosque y el suelo
nos modela, ¿no? Nos invita y nos muestra como parte de nuestra vida, donde si nosotros cuidamos el suelo, en realidad yo este tiempo, por ejemplo, de huertas he ido aprendiendo em, que son los microorganismos los que yo tengo que cuidar. De eso me tengo que preocupar. Si yo cuido los microorganismos del suelo, ellos se van a preocupar de darme buenas hortalizas. Una mentalidad tan distinta, ¿no? De yo buscar que salga la mejor lechuga de la forma más rápida, da lo mismo que lo que pasa 3 generaciones después. La forma que sea sustentable esto a largo plazo es la que tenemos que ir buscando para las próximas generaciones, porque la vida, como dices tú, rural está bien olvidada, abandonada. A veces me pregunto si algunas políticas están, que vamos haciendo, determinando como país, el objetivo en realidad es que nos vayamos a las ciudades y pensemos que vamos a tener unos grandes productores en Ucrania de trigo que nos van a traer el trigo para poder comer pan. Y por lo tanto estamos, además de con un problema que conocemos todo entre Ucrania y Rusia, que nos está poniendo en peligro la posibilidad de tener pan, y además consumiendo una cantidad de combustible para traer ese trigo para acá, y comemos las lentejas de Canadá, y estamos comiendo, la otra vez compré un paquete de tallarines de fideos que venían de Turquía. Entonces, lo que estamos comiendo, la vida que estamos teniendo todos los días, está llena de este peligro porque se nos está haciendo tan lejana. Además, tan dependiente de combustibles fósiles. La esperanza está cuando volvemos a lo pequeño. Todos podemos cultivar algo en un balcón de departamento también. De volver a esa reciprocidad de devolver, ¿no? ¿Qué es lo que significa nuestros residuos? ¿Cómo los podemos devolver a la tierra, los residuos vegetales? Que todo lo que viene de ahí, en vez de tirarlos a unos grandes basurales, que lo que hacen es contaminar la vida de gente que no conocemos, porque lo llevamos además a otras comunas que están lejos de nuestra casa, en vez de devolverlos a la tierra, para que la tierra se preocupe de volver a ser, ¿no? Fértil y vida de ellos. Tierra somos y a la tierra volveremos. Y nosotros cuando seamos polvo en la tierra vamos a volver a dar vida. Es la única forma. Pensar que nuestra vida se va regenerando, se va haciendo vida también para los que están al lado y los que están más atrás que nosotros. Yo creo que por ahí están las fuentes de esperanza, de tomar conciencia de esta vida que se va regenerando y que la vamos regenerando entre todos. Gracias, Juan. Fueron muy reflexivas las palabras, así que nos quedamos con esos comentarios y con esta luz de esperanza también de que todos tenemos que hacer algo. Me gustaría dar paso a la doctora Sepúlveda. Jessica, por favor, porque nos llegó una pregunta, ¿cierto?, de José Tomás Rodríguez. Los saludo porque agradezco mucho que nos haya enviado este comentario y pregunta. Y la doctora Sepúlveda lo estuvo reflexionando, así que le voy a dar el micrófono para que nos pueda comentar. Ya, bueno, no sé si los demás han podido leer la pregunta larga que hace José Tomás. Entre paréntesis, somos compañeros de oficina, así que también me da un poco de risa contestarle virtualmente ya. Bueno, José Tomás plantea como dos temas ahí en su pregunta que tienen que ver, ¿no es cierto?, de que en mi planteamiento donde señalo de que el agua como símbolo sagrado, aclaré, ¿no es cierto?, de que los símbolos no son un capricho de la subjetividad humana y que tienen una morfología, una estructura, ¿verdad?, objetiva, ¿ya? Entonces me plantea de que, de alguna manera, por un lado, si es objetiva, universal, ¿por qué hoy día, de alguna manera, ¿no es cierto?, ¿por qué tenemos esta situación crítica sobre el agua, ¿ya? Y por otro lado, también me pregunta, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, si por qué no decir lo subjetivo y por qué tratar de fundamentar lo sagrado a partir de lo objetivo. Bueno, primero que nada, en realidad el tema de los símbolos, como mencioné, es todo un objeto de estudio dentro de la fenomenología y hermenéutica de la religión, y por lo tanto no es tan fácil de alguna manera explicarlo en tan poco tiempo como lo indiqué, si lo
fuera a dar en términos como ya materia de estudio, ¿ya? Pero está claro de que en el símbolo, cuando hice esa aclaración, no quise tampoco desentenderme, decir de que el símbolo no es subjetivo. Todo el contrario, el símbolo involucra la subjetividad humana, ¿ya? Eso es un tema súper importante. Para yo sentir de que el agua está viva, yo tengo que de alguna manera, ¿no es cierto?, o que hay ñen, tengo que participar de ese mito, de ese símbolo. Si no creo en ese mito, símbolo, no voy a entender al agua, ¿no es cierto?, como algo en el cual debo protegerlo, ¿ya? Por lo tanto, la subjetividad en el mundo simbólico es sumamente importante. Pero lo que yo quise aclarar es que muchas veces se entiende el símbolo, ¿ya? Que solamente es una representación, un ejercicio de abstracción, ¿verdad?, de la mente humana, como una creación humana, ¿ya? Por otro lado, cuando digo objetividad, podría decir universalidad, que también es una palabra dentro de la interculturalidad que igual son tensionadas, pero que quiero dar a entender de que lo utilicé en ese lenguaje, subjetivo, objetivo, pero también podría utilizar el lenguaje de lo particular a lo universal, ¿ya? Pero lo que está claro es que, por lo tanto, el símbolo no es que la objetividad fundamenta al símbolo, sino que también hay un proceso de subjetividad. Hay dos polos, ¿ya? Volvemos al tema de los polos, lo subjetivo y lo objetivo, ¿ya? Por lo tanto, el símbolo, eh, ¿necesito yo participar para creer en el símbolo? Sí, hay una subjetividad. Pero por otro lado también los símbolos están ahí, o sea, son creados, pero también hay toda una estructura que me remite al universal. El símbolo me hace salir de lo particular para ir al universal. Eso es como un elemento importante que en realidad, bueno, lo estoy diciendo así muy a la ligera. Por otro lado, la pregunta de José Tomás, bueno, ¿por qué? Si hemos visto en todas las tradiciones religiosas estas valoraciones del agua, ¿no es cierto? Y como también nos ha también enriquecido Juan con la visión también del pueblo mapuche, ¿por qué entonces tenemos estos problemas y por qué tratamos así el agua? Bueno, es un fenómeno de desacralización, que volví a repetir que también ha sido estudiada, ¿verdad? Y que ha hecho, ¿no es cierto?, de que hoy día hemos perdido el contacto con el agua. La huerta, ¿quién de aquí cultiva una huerta? La mayoría de la gente, el agua es el agua del grifo, ¿ya? Esa es el agua, no es el agua que viene de la vertiente. De hecho, nos han hecho creer que si tomamos agua de la vertiente, oye, puede tener bicho y todo eso, entonces andamos con todos estos productos, ¿no es cierto?, para higienizar y todo el asunto, porque creemos de que nos puede hacer más mal que viene a nuestro cuerpo. Entonces, por lo tanto, ha habido todo un proceso de desacralización porque hemos perdido el contacto. Entonces, al perder el contacto, también hemos perdido esa fuente mítica, como muy bien decía Juan, para las personas que han recibido la semilla de su abuela. Hay toda ahí una historia, una tradición, ¿verdad?, que por lo tanto está ahí presente y está vivo. O sea, el mito no es algo arqueológico, está vivo, está ahí presente, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, eso hace, ¿no es cierto?, de que tú tengas una actitud diferente, ¿ya? Ahora, por ejemplo, claro, hoy día el proceso de desacralización ha sido peligroso porque también nos ha llevado a sacralizar cosas, por ejemplo, no sé, por otras cosas que no son para nada importantes, los futbolistas, los artistas, ¿verdad? Todo eso, porque justamente hemos perdido lo elemental, lo profundo de la vida, que nos entrega la visión sagrada, ¿ya? Entonces la hemos como hecho como un poco profanizado, ¿verdad? Y llevándola, ¿no es cierto?, a elementos sumamente artificiales de lo que es una vida de consumo, ¿ya? Porque estamos en una vida, en una sociedad de alto consumo que justamente los monocultivos se explican a partir de esta sociedad, ¿no es cierto?, de alto consumo. Del extractivismo. Y claro, a mí me hace también sentido cuando Juan dice, bueno, ¿qué pasa con nosotros, verdad? Que hemos perdido este contacto. Y claro, esa pérdida, yo a veces pensaba, hemos perdido toda esta fuente mítica del agua, los que vivimos en ciudad, la sonoridad, escuchar el agua, cómo nos relaja el agua también. Yo por lo menos soy de las que me gusta mucho en la noche cuando estoy leyendo colocar música de agua, ya que no estoy en la ciudad, escucho, pero nací en Santiago, pero me crié en Coyhaique. Por lo tanto, en el Coyhaique de los años 70, 80, donde no había ni calles pavimentadas, por lo tanto agradezco haber tenido esa infancia en ese Coyhaique de esos tiempos, porque creo que por ahí surgió también mi conexión y escuchar también a la naturaleza. Entonces, como yo es que
esa conexión que hemos perdido, también nos trae la pregunta, bueno, también hemos perdido también la profundidad de nosotros, quiénes somos. ¿Ya? Como vimos, el agua nos lleva a las preguntas últimas de la existencia, como hemos visto, como el origen de la vida, en términos antropológicos, relacionado también con la autoconciencia. Bueno, entonces, si no tenemos esa relación con el agua de una manera sagrada, también nos está diciendo que hemos perdido harto de nosotros mismos en esa búsqueda interior, personal, espiritual. ¿Quiénes somos? ¿Ya? Porque también, en términos fisiológicos, somos 70% agua. Estamos conformados 70% de nosotros agua, pero sin embargo no estamos conectados con esa agua. Entonces, algo está diciendo que también no solamente el planeta está perdiendo esta sequía que estamos viendo, que no es sequía, como dice muy bien Rodrigo Mondaca, a quien yo admiro mucho, ¿no es cierto? Es saqueo del agua, y efectivamente hemos perdido como planeta, y hemos perdido nosotros también como seres humanos, en esta autocomprensión de quiénes somos. Bueno, eso, no sé, José Tomás, después en la oficina podemos seguir conversando. Muchas gracias, Jessica. Agradecemos tu respuesta. Y finalmente, ya para ir culminando, ha sido bien interesante esta charla porque van a ser las 11:30, pero estamos muy metidos, así que muchas gracias por estar con nosotros. Y la última pregunta que nos llega, ¿cierto?, fue hecha por Felipe Paillao. Muchas gracias, Felipe, por tu pregunta. Y tiene que ver con, la voy a leer textual. Dice, ¿cómo podríamos enriquecer las trayectorias académicas de los estudiantes, ¿cierto?, para generar una responsabilidad social y ciudadana con la gobernanza del agua? Entonces yo creo que, ¿cierto?, todos los moderadores obviamente podrían estar en condiciones de responderla, pero siento que la persona más adecuada es nuestra decana, ¿cierto?, de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Nos gustaría que nos pudiese contar su reflexión y qué opina usted respecto a esto. Sandra. La verdad es que no sé si tengo las competencias para responder una pregunta tan, claro, de enriquecer las trayectorias académicas de los estudiantes. Lo que se me ocurre es algo que se está, digamos, que está instalado, yo diría, en el modelo educativo de la universidad, que es intencionar cierta formación transversal para los estudiantes. Por ejemplo, algo que nos corresponde a nosotros como Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, cautelar, por ejemplo, la formación ética que incluya reflexiones actuales sobre materias, digamos, que tocan la vida cotidiana, las relaciones con el entorno, las relaciones con los otros, las relaciones incluso con lo trascendente, ¿no? Esa formación que es transversal para todos los y las estudiantes de la universidad, yo creo que pueden y de todas maneras contribuyen en esta dirección, digamos, de una toma de conciencia temprana, y la posibilidad de generar redes interdisciplinarias, que es precisamente el tipo de formación que se brinda acá. Y después, lo segundo, breve, me parece que el tema de la responsabilidad social, claro, es un desafío permanente, digamos, ¿no? Yo creo que la orientación precisamente de la formación en esta universidad, yo creo que las universidades en general, ¿no? Las universidades en general tienen un rol público que cumplir, que es ineludible a mi juicio. Una universidad católica tiene esa misión doble por ser universidad y por ser católica, ¿no? En ese sentido, el rol social, la responsabilidad social es una exigencia intrínseca de la formación que se recibe y la forma en que se devuelve esa formación a la sociedad, ¿no? en la que se desenvuelve profesionalmente la joven. Y eso vinculado al tema del agua, yo creo que en la medida en que efectivamente con iniciativas que se tomen tanto del instituto recientemente creado, las iniciativas de investigación interdisciplinaria, las redes que se establezcan entre facultades, va a poder hacer que se generen más incluso programas de formación, de educación continua, de posgrado,
y que se intencione más la toma de conciencia temprana en la formación de pregrado en currículum nuevo, por ejemplo, ¿no? Creo que por ahí. Muchas gracias, decana. Agradezco sus palabras y por supuesto que todo lo que usted acaba de decir va en la línea de lo que se está haciendo como universidad, ¿cierto? Yo en este momento represento el Consejo de Sustentabilidad de la universidad, que está elaborando la primera política de sustentabilidad de la universidad, y donde uno de sus 5 ámbitos, y yo creo que uno de los más importantes, tiene que ver con la formación, con la academia. Por lo tanto, esto todo estamos en eso, estamos en proceso. Jessica, la doctora Jessica Sepúlveda, a quien tengo el honor de conocer en persona, nos está colaborando con su experiencia para poder formar esta comisión, ¿cierto?, de currículum sustentable, que estamos trabajando hace ya un mes intensamente, toda la semana, para ver cómo podemos abordar y cómo podemos dar una transversalidad al concepto de sustentabilidad para sacar o formar profesionales que sean íntegros. Y ser íntegros también tiene que ver con sus valores, con los valores que estamos propendiendo a que ellos tengan, ellas y ellos. Entonces, para ir, ¿cierto?, terminando, porque quiero agradecer los mensajes que nos llegan. Juvenal nos dice, ya tienen un gran avance, Rucaco. Entonces, como nombro Rucaco, me gustaría, para finalizar esto, porque siento que ha tenido muchos componentes y hemos podido analizar desde distintas miradas en nuestra, ¿cierto?, internamente, la relación entre la espiritualidad, ¿cierto?, la religión y el agua, y qué tan importante es el agua en nuestras vidas. Entonces, para eso me gustaría finalizar con las palabras del director del Instituto Interdisciplinario del Agua, Rucaco, ¿cierto?, un instituto que se forma, ¿cierto?, se crea el año pasado, finales del año pasado, que entra en operación ahora, ¿cierto?, es un proyecto muy importante, porque es un proyecto que viene a dar respuesta a una necesidad que tiene la región, y que tienen varias regiones y todo el país, de este que ustedes acaban de decir, ¿cierto?, la escasez hídrica, la sequía. Entonces, doctor Freddy Valdés, Freddy, a quien también conozco personalmente, ¿nos podrías dar tu mirada desde la política pública, desde qué podríamos hacer respecto a esto para ir poniéndonos en campaña, todos los que estamos acá, para ir en pro de esa tarea? Por favor. Gracias, Carolina. Bueno, sí, efectivamente, como tú mencionabas, el instituto partió efectivamente con sus funciones claves este año, en marzo de este año, ya recién 4 meses. No me quiero arrogar cosas que no me corresponden. Esto no es mérito mío. Esta fue una idea que se gestó hace mucho tiempo atrás, impulsada por el rector, el doctor Aliro Borges, el cuerpo de decanos y los directivos de la universidad, que vieron la necesidad de generar un espacio de articulación de todo el patrimonio que la universidad ha construido respecto del tema agua, que es muy diverso, está inserto en distintas facultades. Uno piensa agua y lo asocia de manera más directa con temas de hidráulica o de riego, pero insisto, con eso solamente respondemos a una parte, porque esto es mucho más amplio. O sea, el agua no solamente nos hidrata, también nos nutre, nos cobija, y también es parte, digamos, de los sentidos más trascendentes de nuestra vida. Entonces esa fue la idea original. Esa fue la idea original que le dio fuerza a esta idea y que se concretó finalmente con un proyecto Mineduc, que afortunadamente nos financia este proyecto, que partió, insisto, hace poco. Estamos muy entusiasmados, con mucho ánimo. La impronta nuestra es la interdisciplinariedad, o sea, la complementariedad de las distintas escuelas de pensamiento que están representadas en las facultades. Entonces, acá convergen horizontalmente desde filosofía hasta ingeniería, transversalmente. Y nos queremos proyectar esa afuera como una instancia que genere soluciones, digamos, en materia no me gusta llamarlo recursos, siento que un modo muy mercantil de nombrar el agua, me gusta llamarlo patrimonio. Una forma de llevar a cabo este rol que tenemos como universidad de poner en relevancia este patrimonio y cómo es de importante para la sociedad, para el desarrollo social, económico, político, cultural, espiritual digamos, del país. En tal sentido, me gustaría aprovechar, digamos, este medio también para poner a disposición, escuchar con atención a lo que mencionaba el padre Juan, que hay necesidades respecto de algunos temas en la comunidad. Como instituto y como universidad estamos absolutamente disponibles para atender en lo que se pueda. Tenemos especialistas, tenemos académicos, investigadores en temas de recursos naturales, en temas de políticas públicas, en temas de normativas, en temas de intervención en las comunidades. Entonces están a disposición.
Juan, se lo ofrezco, digamos. Nosotros encantados de poder colaborar con ustedes, absolutamente disponible. Yo creo que la decana también, digamos, pone, digamos, a disposición todos sus académicos y toda su expertise respecto de lo que ellos saben, que es muy importante su mirada respecto al tema agua. Más que nada reforzar eso, y finalmente agradecer la exposición de la doctora Jessica y de Juan. Creo que nos dieron una visión, bueno, Jessica nos aclaró varios conceptos que eran muy importantes para darnos un contexto, y Juan nos dio una mirada en primera persona de lo que es vivir en una localidad rural donde la disponibilidad de agua está presente, digamos, y se hace verbo en el día a día. Yo también soy del campo, soy del campo en un sector que se llama Cascada. Entonces, era tan importante que ese nombre nos daba identidad. Y yo recuerdo de niños siempre yo vivía cerca de Salto, ese salto de agua estaba como a 100 metros de mi casa. Y para mí era común dormirme escuchando el sonido de agua en la noche. Entonces, el agua está presente en mi vida desde muy pequeño. Me quedo con esta reflexión, quedo gratamente muy agradecido, digamos, de las exposiciones. Espero que no sea la última. O sea, voy a poner todo el interés de que se repita, quizás con más tiempo, porque por lo que me di cuenta hay mucho interés en participar, las preguntas muy interesantes, y ojalá que prontamente nos podamos volver a reunir. Eso de mi parte, Carolina. Oh, estaba en silencio. Muchas gracias, Freddy, por compartirnos obviamente tu visión institucional y también tu versión y tu reflexión personal, que es también muy parecida a la mía, ¿cierto? Que somos de acá del sur, zona del sur. Entonces, quisiera darles las gracias. Ahora ya me toca cerrar esto y voy a buscar el, el protocolo, ¿cierto? Para ir cerrando, pero agradecerles a todos ustedes y agradecer personalmente al Instituto Rucaco que me invitó a participar como moderadora de este seminario. Me voy con el corazón muy lleno porque siento que hay mucho por hacer, hay muchas personas involucradas, y si bien es cierto, estamos en una situación muy crítica que nos puede generar mucho dolor que nos genera mucho dolor porque también de repente nos genera frustración de no poder ayudar todo lo que nosotros quisiéramos, también dejar sentadas las bases de que estamos de a poquito tratando de hacer cosas, y el hecho de que nos estemos vinculando ya es algo que podemos, ¿cierto?, aportar a lo que estamos viviendo. Entonces, quisiera dar las gracias a nombre de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía y el Instituto Interdisciplinario del Agua Rucaco de nuestra Universidad Católica de Temuco. Queremos agradecer a todos los expositores, ¿cierto? La doctora Jessica Sepúlveda, el padre Juan Fuenzalida, la decana Sandra, ¿cierto?, Arenas, y también a todos los asistentes que nos hicieron posible esta interacción, que es lo que nosotros queríamos y buscábamos. Así que muchas gracias por su presencia. Este seminario va a quedar grabado, ¿cierto?, para que lo puedan ver las veces que quieran, apuntar y generar ideas y debate, y va a quedar a disposición de la comunidad, y esperamos prontamente volver a reunirnos en torno a este interesante tema y otros temas también que vendrán. Así que muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Bien,